Vamos despertarte, hay que trabajar, no importan los años cuando hay amistad. ¡Hola! ¡Buenas tardes! Seguimos aquí en el 1, 2, 3 y vamos con las preguntas que le haremos a nuestro concursante Miguel, que viene de Mérida. ¿Estás nervioso, Miguel? Bueno, pues un poco, la verdad es que cada vez me estoy poniendo más nervioso. Pues sí, porque deberías estarlo. Vamos con el enunciado de la pregunta, que dice así: por un jamón por respuesta acertada. Nombre de artistas de la generación del 27. Ah, bueno, esa me la sé. Ojo, mujeres artistas de la generación del 27. 1, 2, 3, respondo otra vez. No sé. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es En Antena. Este es el espacio radiofónico que hacemos el primer jueves de cada mes y que está vinculado al programa Antena de Riesgos, un proyecto de prevención dirigido a gente joven que desarrolla en Extremadura la Fundación Atenea. Son las 5 de la tarde y nos escuchas en el 107.4 de la FM si estás en Mérida o a través de internet desde cualquier parte del mundo. Somos Isaac y Miguel y como cada mes de marzo este programa de En Antena se lo dedicamos a las mujeres, plurales y diversas. Sí, Miguel, y es que esta tarde tendremos a Paz Casillas, que nos hablará de la importancia de la perspectiva de género en Fundación Atenea. Que además nos quitaremos el sombrero para entrevistar a Tania Bayó Colel, productora y escritora de Las Sin Sombrero, un proyecto que pretende recuperar la memoria de las mujeres de la generación del 27. Y en marzo no podía faltar el Mujeres en 8 milímetros, que es la visualización de los trabajos realizados por las chicas y chicos del ciclo formativo de realización audiovisual del IES Extremadura. Y como no podía ser de otra manera, nuestros adorables macarras Kinky Wiki nos deleitarán con algunas de sus macarradas. Todo esto y mucho más de aquí hasta las 6 de la tarde. Aún no hay igualdad de género. Es cierto que no estamos igual que hace 50 años y que han cambiado mucho las cosas, pero para que la igualdad sea real, queda muchísimo por recorrer. Hay que pasar de lo teórico a lo real, de lo que dice la ley a lo que pasa en realidad, de la igualdad de derecho a la igualdad de hecho. Si a nadie le gusta que le llamen machista, ¿por qué seguimos transigiendo con actitudes que lo son claramente? Ojo, y no solamente vamos a hablar de las 20 mujeres asesinadas a mano de hombres en lo que llevamos de 2017, que sería lo más visible y evidente de este iceberg que es el machismo. Debajo de la punta de la violencia con resultado de muerte, hay otras muchas violencias que sostienen la cultura de la desigualdad y de la discriminación hacia la mujer. Y de eso vamos a hablar esta tarde aquí, en Antena, de la invisibilización de las mujeres, de las políticas para compensar la desigualdad y de la visión de los jóvenes a través de sus trabajos intentando explicar este fenómeno. Hablar aquí de cómo ayudar a las mujeres a conseguir sus derechos no significa restar a los hombres los suyos, que a menudo nos sentimos muy ofendidos cuando esto pasa. Sino que trata de garantizar una igualdad real donde no haya unos privilegios por encima de otros y en los que hasta ahora las mujeres han llevado la peor parte. Y en Fundación Atenea, en su estrategia de mejorar la vida de las personas, se ha trabajado mucho sobre todo esto. Y para eso tenemos esta tarde aquí a Paz Casillas, directora gerente. Buenas tardes, Paz. Buenas tardes, muy buenas tardes. Muy bien. Oye, Paz, buenas tardes. ¿Por qué es tan importante para Fundación Atenea visibilizar la perspectiva de género? Bueno, yo creo que es una cuestión ética y política, ¿no? Como diría nuestro presidente Domingo Comas, estamos los profesionales de Fundación Atenea cargadas de razones éticas y políticas. El movimiento feminista lleva 200 años, más de 200 años,
conscientes de estas desigualdades y reivindicando una igualdad de derechos. Y en este camino, que todavía, como bien decíais, nos queda mucho por recorrer, organizaciones sociales como la nuestra tenemos que, mediante este enfoque de derechos a las personas, luchar contra la discriminación de género. Estamos cargados de razones éticas y políticas, compañeros. La trayectoria de Fundación Atenea en el campo de la intervención social, Paz, es amplia, dilatada, indiscutible. Con todo este bagaje de intervención social, llega un momento en el que Fundación Atenea se para y dice: hay que plantear esto con un plan estratégico en femenino. ¿Por qué esa necesidad, Paz? Bueno, no solo plantear un plan estratégico en femenino, sino intentar también despatriarcalizar el mundo y las cosas. La organización en estos más de 30 años, como sabéis, hemos dado diversos cambios políticos también y nos hemos redirigido nuestras energías hacia diferentes cuestiones. En este momento, la organización está preparada para trabajar con personas fundamentalmente vulnerables en sus procesos de inclusión social. Y creemos que tenemos que actuar e intervenir, empoderar a estas personas en 9 ámbitos de intervención, pero sobre todo teniendo claro una mirada de género. Como también la edad es otra de las variables con las que trabajaremos, y también el origen o lugar de procedencia. En principio es el momento de empezar a actuar. ¿Y cómo se traduce esto llevado ya a lo práctico? ¿Cómo en acciones concretas, ¿vale? ¿Cómo lo llevaremos esto a una acción concreta? Y bueno, ya que este programa lo hacemos aquí en Mérida, Extremadura, ¿cómo sería un ejemplo de una acción concreta aquí en Extremadura? Bueno, para Extremadura tenemos dentro de este nuevo plan estratégico muchos planes, muchos proyectos y muchas iniciativas. Desde luego, continuar con toda la estrategia del proyecto Antena de Riesgos, incluyendo, cosa que ya se está haciendo, pero teniendo una mirada en lo que es luchar contra la discriminación de género, sobre todo en chavales jóvenes. En principio, todas las herramientas que nosotros utilicemos desde el entorno escolar y en los espacios de ocio que tienen los chavales y las jóvenes, y poder, con las mismas metodologías de educación entre pares o educación entre iguales que utilizamos en otros programas, poder detectar la discriminación y actuar. Porque, como bien decíais antes, la violencia de género es solo la punta del iceberg de una sociedad desigual. Y en el día a día convivimos con muchos micromachismos que de micro no tienen nada, que lo que hacen es incidir en esa cultura de la discriminación, que en el fondo es una cultura de la subordinación de todo lo que significa ser mujer con respecto al varón. Y no se trata simplemente de que los varones renuncien de alguna manera a sus privilegios, sino que ganen otros aspectos. Y sobre todo que trabajemos por una sociedad mucho más justa e igualitaria, que son las sociedades que desde nuestro punto de vista molan. Entonces, aparte de la prevención, ¿qué cuestiones queremos hacer? Pues tenemos muchos planes para Extremadura, con mucha ilusión. Estamos preparando la puesta en marcha de dispositivos que traten el tema de las ediciones, pero con esa mirada de género. Sabemos que las mujeres no llegan a los dispositivos, tampoco llevan las mujeres jóvenes. Estamos en disposición, por todo el trabajo de investigación hecho, por toda experiencia de intervención, de poner en marcha un dispositivo concreto para dar esa respuesta, que luego se trata de, como experiencia piloto, irla incorporando a todos los dispositivos de tratamiento de la red pública de drogodependencias en Extremadura. Pero esta es nuestra intención y así se lo hemos comunicado a la Secretaría Técnica de Drogas. Queremos también, pues generar espacios de igualdad, espacios de empoderamiento, para que las mujeres se den cuenta de no solo esa desigualdad, sino que se generen con ellas estrategias, y también espacios para que los hombres trabajen su masculinidad. Y bueno, muchos planes. Muchas ideas, muchas ideas y propuestas muy interesantes, la verdad, Paz. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y con nosotras. No te vayas aún, porque tenemos una sorpresa y nos gustaría que escucharas esto, ¿vale?
Si Muchas tienes gracias. 5 muchas minutillos, gracias. Me mantente quedo, en me quedo. línea. Venga. Me quedo aquí con vosotros. Muchas gracias por la entrevista. Sí. Esta tarde tenemos en el estudio a los alumnos y alumnas del IE Extremadura. Y esta pregunta que les lanzo, imaginaos que en alguno de vuestros trabajos solo contara la parte que han hecho los chicos. Sí, que el trabajo de rodaje, de grabación, de audio, de documentación, de grafismo, montaje, que todo este trabajo que hicieran las chicas quedara omitido y no aparecieran los créditos. Imaginaoslo por un momento. Y si así encima os dieran un premio, el reconocimiento y la mención en los periódicos solo fuera para los chicos, ¿cómo os sentiríais? Bueno, es una pregunta así lanzada al aire, pero algo parecido es el ejemplo que aparece en el libro y documental Las sin sombrero, que escribe y produce Tania Bayó y que trata de poner luz y hacer justicia con las mujeres artistas de la generación del 27. Porque sí las hubo, ¿verdad, Tania? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, claro que las hubo y además figuras importantísimas. Pues mira, Tania, antes de que nos cuentes cositas sobre este proyecto, te queremos presentar a Paz Casillas, que es la directora gerente de Fundación Atenea y que me parece que no sé si te quiere hacer alguna pregunta. Hola. Bueno, encantada de conocerte, Tania. Gracias. Tenía muchas ganas de saludarte personalmente. Espero que tengamos la oportunidad de vernos en persona y darte la enhorabuena. Ya hace un año que publicaste La sin sombrero, ¿verdad? Sí, justo ahora el pasado 23 de febrero hizo un año. Yo lo que quería es hacerte una pregunta, a ver un poco. Este libro pretende ser un homenaje a todas esas mujeres artistas de la generación del 27 que, bueno, han estado invisibilizadas ocupando un rol que éticamente no les correspondía. El otro día asistimos a una conferencia sobre la pareja María Teresa León y Rafael Alberti. Te quería preguntar, ¿qué a tu juicio hace, cuáles son los principales factores que hace que una mujer del talento de María Teresa esté a la sombra del poeta Alberti? Bueno, Vaya preguntita. a ver, no, es que ese es un poco el primero, bueno. A lo mejor en general me puedes contestar, ya no en un caso tan particular, sino es decir, ¿por qué estas mujeres, por qué esta invisibilidad ante tanto talento y por qué también la falta de reconocimiento de muchas de sus parejas que también compartían profesión y interés? Claro. ¿Cuáles son las claves? Claro, primero de todo está muy bien que utilices la palabra invisibilidad, no olvido, ¿no? Porque yo siempre reivindico que olvidar es un verbo como muy fácil en ese sentido, ¿no? Si hemos olvidado, ¿no? Aquí ha habido una intención que ha resultado, hubo una intención y que resultó ser y acabó siendo un olvido por parte de gran parte de la sociedad, ¿no? Entonces esa intención inicial fue la de invisibilizar porque vivimos en una sociedad machista, porque la historia se escribe para y por los hombres, porque la mujer siempre tiene que ser descubierta con un esfuerzo por encima del normal y porque el relato histórico se escribe universalmente, si queréis lo podemos decir, de forma en talante masculino, ¿no? Entonces, partiendo de esa verdad, que creo que ya no puede ser puesta en duda, después hay cada caso, ¿no? Es cierto que la mujer a lo largo de la historia ha tenido que luchar contra ese espacio reprimido, ¿no? De que la convertía en un único destino, que era esposa y madre, por lo cual las figuras que podían traspasar esa línea eran muy pocas durante siglos, ¿no? Por lo cual perdían, claro está, el relato colectivo, ¿no? Que, como bien sabréis, la historia está llena de relatos colectivos, que es lo que da un empuje a la hora de explicar. Es mucho más fácil explicar de forma colectiva que explicar individualmente, ¿no? Entonces eso ayuda al conocimiento de una etapa, de una época, de unas características artísticas, etcétera, etcétera. La mujer pierde
ese empuje del relato colectivo desde el principio, por razones diversas, pero eso es así. En el caso de la Sin Sombrero, diríamos que es muy grave, que también es muy grave, por ejemplo, las mujeres de la generación del 14, que también son muchas, pero que diríamos que las conocemos de forma muy individual, ¿no? Como es Clara Campoamor, Margarita Nelken, Victoria Ken, María de Maeztu, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la generación del 27, yo diría que esa pérdida del relato colectivo por parte de ellas es mucho más stagnante, porque ese relato de ellos lo conocemos todos. Y todos hemos dedicado muchas horas de nuestra vida educativa o de nuestra vida como lectores descubriendo la generación del 27, ¿no? Es la gran marca cultural de la historia de España, por lo cual en el momento que te das cuenta de que ese relato tantas veces contado, que debe ser así, que es extraordinario, no está completo, ostras, el choque es muy fuerte, ¿no? Porque dices, ¿cómo? De repente no son 15, sino son 30. Y es cierto que en el momento que incluyes el relato de ellas, todo y que ellas se mueven en las mismas características artísticas que ellos, hay una diferencia plausible, que es ellas tienen que luchar contra una sociedad que no las quiere ver y que se niega a aceptarlas, ¿no? Entonces eso transforma de alguna manera o complementa un relato de una generación que además vive un momento histórico muy importante sobre todo el tema de los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, la razón de su invisibilidad, yo siempre me hacen esta pregunta, yo siempre digo que yo no tengo la verdad absoluta, yo no lo sé, yo solo puedo casi hablar de lo que mi sentido común dice o mi experiencia a la hora de acercarme a ellas me ha dado, ¿no? Pero a esa razón, diríamos, de esa razón de la historia misógena o escrita desde una perspectiva masculina, se le tiene que añadir el hecho concreto de que esta generación, tanto ellos como ellas, vivieron un momento histórico en España muy convulso, ¿no? Entonces, el exilio, la dictadura, afectó totalmente a la visibilización, ya no solo de ellas, sino de toda la generación en completo, sobre todo los que se exiliaron, por lo cual al regreso de ese grupo de artistas que regresan como los vencidos, pero los heroicos vencidos, ese relato no se escribe ya desde el inicio, incluyéndolas a ellas. Entonces, persiste ese relato solo a partir de lo que ellos son. Ellos, que ya están muy ansiosos por recuperar ese espacio de visibilización que han perdido durante 40 años, diríamos que bueno, y como que tampoco no podemos olvidar que también muchos eran machistas, bueno, pues no hacen ningún esfuerzo para incluir la que en aquellos momentos ya la gran mayoría de ellas son sus parejas, ¿no? Porque eso sí que es cierto que fue una generación que pensar que mucha gente quiere cambiarles el nombre y que no se diga la generación del 27, sino la generación de la amistad. Y es cierto que fueron todos muy amigos, ¿no? Hasta tal punto que la mayoría de ellos, pues bueno, se tuvieron relaciones personales, y se llegaron a casar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a aprovechar para despedir a Paz. Muchas gracias por haber estado ahí, por este encuentro radiofónico que habéis tenido entre las dos. Y continuamos con la entrevista, no te vayas, Tania. Muchas gracias por estar con nosotros, Paz. Muchas gracias a vosotros. Adiós, Paz. Y un saludo. Y muchas gracias a Tania, muchísimas gracias. Gracias, Paz. Seguiremos hablando, seguiremos conversando. Y seguimos aquí en Antena. Continuamos en Antena con la entrevista a Tania Bayó y su proyecto La Sin Sombrero, que repasa la vida de las mujeres artistas que destacaron por su ingenio y que son Maruja Mayó, Rosa Chacel, Teresa León, Concha Méndez, María Zambrano, Margarita Gil Roussel, Ernestina de Champurcí, Josefina de la Torre, Margarita Mansó y Ángeles Santo. Años y años estudiando en los institutos la generación del 27 y resulta que la historia, como estábamos diciendo, estaba incompleta. Motivo suficiente para escribir un libro, pero ¿qué es lo que te decide hacerlo, Tania? ¿Qué te decide a hacer este proyecto? Bueno, la verdad es que yo llevo muchos años ya con este proyecto, diríamos, yo soy productora de cine y de televisión y bueno, de alguna manera
mi trabajo es detectar, no solo hacer posible proyectos, sino también detectar historias que puedan acabar siendo, bueno, en este caso películas o proyectos multidisciplinares. Entonces, hace unos 8 o 9 años, en una conversación bastante casual, se puso sobre la mesa esta circunstancia de que en el relato de la generación del 27 no existían mujeres. Y ahí me quedé muy perpleja, me quedé pensando. Yo tampoco no venía de una tradición, doy que soy feminista y súper defensora de los derechos de las mujeres, pero en eso me comparo bastante con las sin sombrero, soy bastante impertinente, es decir, no voy por la vida pidiendo permiso a nadie, pero sí que en ese momento me quedé bastante perpleja. Dije, pues oye, es cierto que es extraño, ¿no? Sobre todo por lo que os decía antes, del momento histórico en el que esta generación vive, ¿no? Claro, la vanguardia, ¿no? Claro, bueno, y los movimientos feministas y el sufragio femenino, y bueno, era un momento donde la mujer estaba muy en auge y con una gran intención de ocupar ese espacio público que les era vetado, ¿no? Y sobre todo, pues que tanto en Europa como Estados Unidos y como en Latinoamérica, el tema de la mujer artista estaba muy muy fuerte. Entonces me extrañaba que ante una generación como esta, esto no hubiera pasado en España. Y bueno, la verdad es que me puse a investigar y mi sorpresa fue que no solamente habían mujeres, sino que eran seguro la generación de mujeres artistas más importantes de la historia cultural española, y eran mujeres con una relevancia muy 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 mayor y para nada por debajo de la relevancia que ellos tenían, ¿no? Hemos estado viendo el documental, incluso los chicos y chicas que nos acompañan esta tarde aquí en el plató, también los profes de su ciclo se lo han querido poner, ¿no? Muy bien. Y hemos estado viendo pues esas imágenes y esas fotos, ¿no? De esa explosión cultural de los años 20, ¿no? Y con los documentos de estos protagonistas. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación? ¿Te ha costado encontrar esto? Bueno, a ver, el tema de la documentación en cualquier película, cuando hay documentales que tienen más de un 70-80% de imagen de archivos, normalmente se las llama que son footage, ¿no? Es decir, que donde la gran parte de la narrativa está basada en imágenes de archivo. La Sin Sombrero, en este caso, podríamos considerar que es una película footage donde casi todas, más allá de las entrevistas y de los recursos del Instituto del Principio y del Final, se basa en esa imagen de archivo. Dicho esto, para nosotros era muy importante la calidad de la imagen de archivo, y era muy importante que ese archivo de alguna forma no fuera el archivo que siempre ya se había utilizado para hablar de esa época, ¿no? Nosotros teníamos un reto que era encontrar el archivo de ellas. Ya salíamos de esa ventaja, pero a la vez inconveniente, que era que no teníamos que ir a las fotografías de la generación del 27 tantas veces utilizadas, sino que estábamos en una posición ventajosa para descubrir un nuevo archivo, ¿no? Que era aquel que las enfocaba a ellas. Tengo que decir que fue en algunos casos relativamente fácil encontrar ese archivo, y en otros casos fue casi imposible, y hasta último momento ya en sala de montaje desesperados no aparecieron fotografías maravillosas. A eso se le tiene que incluir un problema, que es que cuando tú estás haciendo un documental para la televisión o para el cine, las imágenes de archivo tienen que ser de muy alta calidad, porque no te puedes permitir el pixelado, y si no tienes otra, pues tienes que hacer muchas capas de grafismo y mucho tratamiento de imagen para que realmente esa imagen no sobresalte por encima de las demás. Entonces, ahí yo creo que es donde más complejidad tuvimos, ¿no? O sea, una cosa es que tú pongas en internet o en revistas o en libros, encuentres imágenes, y después es localizar el original de esa imagen, quién tiene los derechos de esa imagen, que ese es otro gran problema, y después pues intentar conseguir una imagen en alta calidad, ya sea porque tú puedes acceder a la imagen original y hacerla tú mismo, o porque pues el fondo, la familia, quien tiene esa imagen, te presta o te manda una imagen en muy buena calidad, ¿no? Y ese es muy complejo, porque claro, es un trabajo que nunca sabes muy bien cuándo debes hacerlo, ¿no? Porque si es antes de empezar el montaje o después de empezar el montaje, ya cuando estás en medio. Entonces,
es como el tiempo te va en contra, y entonces, bueno, diríamos que hemos aprendido que en este tipo de películas el montaje es casi el proceso más largo de todos, ¿no? Mira, Tania, a mí hay una cosa que me inquieta de todo este trabajo, ¿no? Y que cuando lo ves y ves el proyecto, te da por pensar que si esto es una pequeña parte de la historia, ¿no?, de la humanidad y de una zona geográfica tan concreta como puede ser España, da vértigo pensar en cómo nos han contado el resto de la historia y cómo es en otros países. ¿Tú consideras hay ejemplos de invisibilización de la mujer que te llamen la atención, incluidos otros países? Sí, totalmente. Es que sí, en Estados Unidos pasa, en Inglaterra pasa, en Francia pasa. Si hay un proyecto, por ejemplo, de los años creo que se realizó en los años 90, ¿no? Que también hicieron un documental que se llamaba Paris Was a Woman. París tiene nombre de mujer, o París era una mujer, y que justamente reivindicaba esto también en el caso de las editoras, ¿no? De ese Montparnasse de París, donde siempre se hablaba de todos los autores que pasaban por ahí en los años 20 y que acabó siendo gracias a un grupo de editoras que se dedicaron a publicar la obra de Hemingway, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y ese proyecto en el que yo conocía y que para mí era un referente claro en el caso de para la Sin Sombrero, reivindicaba lo mismo, ¿no? Es decir, era un ejemplo paralelo. Era un ejemplo paralelo, además en espacio-tiempo, ¿no? Entonces, eso pasa en todos, es que volvemos a lo mismo que os decía un poco al principio, ¿no? O sea, aquí no es tanto la reivindicación unipersonal de las figuras, que eso, pues bueno, pues seguramente a mucha gente le conoce María Zambrano, Rosa Casel, claro. Exacto, ¿no? Maruja Mayo, se hicieron una retrospectiva ahora en el 2010 en Madrid, es decir, han tenido sino la pérdida del relato colectivo. Yo creo que eso es lo que debemos empezar a reclamar, ¿no? Después, las figuras siempre hay unas o más o menos, ¿no? Y eso también pasa en ellos, ¿no? No todos los miembros de la generación del 27 masculinos que fueron son los que conocemos, hay muchos que desconocemos. Pero en la ausencia de la figura femenina dentro de los relatos colectivos es lo que hace que la gente empiece a pensar o la gente aprenda con la ausencia de la participación de la mujer en la construcción de la historia. Y que cuando lo descubres es como clamoroso, ¿no? Claro, es clamoroso, lo que pasa es que, claro, cada vez es más tarde, entonces cada vez la pereza de reconstruir los relatos se hace más tangible. Entonces, claro, llega un momento en el que, bueno, está muy bien descubrir mujeres, yo me lo paso estupendamente, conozco muchas mujeres y muchos hombres que se pasan la vida descubriendo mujeres y que es un trabajo apasionante, pero bueno, nos gustaría que se pasara a otra fase, ¿no? Es decir, de estudio, de crítica, de realmente profundizar sobre la influencia y la importancia de esa obra, ¿no? Y no estar siempre empezando de nuevo porque tengas que estar constantemente recuperando, ¿no? Dicho esto, también te diré que si hay algo bueno de la invisibilización es el placer de descubrirlas, que eso es así. Pero creo que lo importante es que la sociedad entienda, y creo que esto cada vez, y sobre todo los alumnos, la gente que ahora está estudiando y que tiene en su mano el poder realmente de reivindicar que la historia se cuente completa, es que es decir, a pesar de que hubiera épocas donde la mujer estuviera muy, muy, muy reprimida socialmente y su participación sí que era excesivamente escasa, siempre hay una participación femenina en todos los actos, acontecimientos, movimientos, tanto literarios, sociales, políticos, de la historia. Es decir, nunca la historia se ha construido solo con la mitad de la población. Siempre hay una participación femenina ajustada a lo que estas mujeres pobres pues podían hacer en el momento que les tocó vivir. En el caso de las mujeres de la Sin Sombrero, obviamente era su momento social, era su momento artístico y fue realmente impactante, muy, muy importante y sobre todo masivo, entendamos masivo con lo que representa masivo en los años 20, ¿no? Es decir, que no estamos hablando ni de 3 ni de 4 mujeres, sino que estamos hablando de un grupo bastante amplio, potente de mujeres. Bueno, pues
Tania, muchísimas gracias No, a vosotros. por haber esta tarde estar aquí en Antena con nosotras y que bueno nos hayas también mostrado un poco la vida de estas mujeres, ¿no? Que además han tenido un doble exilio porque creemos que han sufrido el exilio de los 40 años de dictadura. Exacto. Y después de su invisibilización, ¿no? De la historia, ¿no? Entonces, bueno, creo que también, pues eso, enhorabuena por el trabajo y gracias, ¿no? Por mostrarnos la historia. Muchas gracias, Tania. Bueno, a vosotros. Venga, gracias. Chao, adiós. 8M, 8 de marzo, 8 mujeres en 8 milímetros. Al final todo cuadra, Isaac. Sí, Miguel. Y es que como cada 8 de marzo, Fundación Atenea da cabida en el auditorio del Centro Cultural Polígono Nueva Ciudad de Mérida a la visualización de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas del IES Extremadura. Se trata de los cortos realizados por el ciclo formativo de realización audiovisual y que esta tarde están aquí para contarnos cómo y por qué se han realizado estos trabajos. Así que, lo primero, buenas tardes, chicas y chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una cosa, si no hablamos al micro no suena, ¿eh? Buenas tardes. Muy bien, Fátima también aquí acompañando al alumnado. Lo primero, ¿podéis hacernos una presentación de vuestros trabajos y bueno, y de los componentes del grupo? Aquí no invisibilizamos a nadie. Yo soy Rocío Curado y en mi grupo hay 3 compañeros, Dani Hernández, David Soltero y María Ramos. Hemos hecho un cortometraje de la desigualdad laboral y se llama Bajo el rostro. Muy bien. A ver. Yo soy César Carmona, mi grupo está formado por Sergio, Ana María, Fran y Miguel Ángel y María Monterrey. Y nuestro cortometraje se llama Es tu presente, no mi futuro. Ajá, muy bien. A ver. Por aquí tenemos a otro compañero. Yo soy Johnny. Y bueno, he hecho el corto con Azahara, Luis, Ángel y Antonio. Se llama Victoria. Victoria. El nombre de la chica. Jolín. De la protagonista. Victoria. Puede ser, sí. Seríamos... Una victoria, ¿sí? No, lo contrario, una derrota. Y hay otro corto más que, bueno, son de un grupo también de 3 chicos que no han podido venir ninguno de ellos. Y si no recuerdo mal, creo que es Confidencias. Ajá. Muy bien. La que nos habla es Fátima, que es profesora de estos alumnos y alumnas de este ciclo formativo que nos están estudiando para eso, precisamente para la realización audiovisual, y que nos viene esta tarde a presentar cómo serán sus trabajos. Recordamos que el próximo día 7 pues hará una visualización en el Centro Cultural Polígono Nueva Ciudad, donde se podrán ver todos sus trabajos y harán una presentación. Lanzo una pregunta al aire. ¿Pensáis que era necesario hacer un trabajo sobre la discriminación a la mujer con todo esto que hemos estado viendo hasta ahora? ¿Era necesario hacer un trabajo de discriminación sobre la discriminación de la mujer, Rocío? Hombre, para mí sí, la verdad, abres un poco los ojos a las personas para ver la desigualdad que hay en la actualidad y ver un poco nuestro punto de vista hacia el público. Muy bien. ¿Qué pensáis por aquí, Johnny? ¿Tú? Sí. Viene bien. Todo lo que sea
apoyo y... Genial. Nosotros también pensábamos que lo importante era concienciar sobre todo a las generaciones que vienen ahora. Y en eso es más bien en lo que nos hemos centrado en nuestro cortometraje. En el futuro, muy bien. Porque hacer este trabajo a vosotros ha hecho cambiar la perspectiva con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, o vosotros ya lo tenéis claro. Todos no lo teníamos claro, pero entre unos y otros hemos podido empatizar y ponernos en el punto de vista de los otros y ver que hemos mejorado. Lo más importante yo creo que era buscar un acuerdo en el que mostrásemos tanto la opinión de unos como la de otros, pero sí, principalmente sin llegar a perder el punto de vista principal, el que había que buscar con estos trabajos. Y la verdad creo que al final lo hemos conseguido. Muy bien. ¿Creéis que el mensaje que queréis transmitir con vuestro corto va a llegar a todo el mundo? Quiero decir, ¿está planteado de una forma para que sea impactante y que haga cambiar un poco el punto de vista? ¿O habéis querido simplemente describir una realidad y ya está? Por ejemplo, en vuestro caso. En nuestro caso hemos descrito una realidad. Más o menos la historia de una chica, como el día a día, por así decirlo. Y bueno, como viendo las cosas de su alrededor y eso, pues va actuando de una manera o de otra. A ver, por ahí, ¿estáis de acuerdo? A ver, yo quiero decir algo, si puede ser. Sí. Es verdad que uno de los problemas, ¿no?, al inicio, ¿no? Porque cuando tú decides hacer un audiovisual, ¿no?, del tema que sea, lo primero es, bueno, tú tienes el tema, ¿no?, pero lo tienes que acotar, ¿no? Es decir, bueno, teníamos el tema que era la igualdad, ¿no? Mostrar lo que sería esta desigualdad que hoy en día todavía persiste en la sociedad en relación a la mujer. Entonces, tienes que acotar el tema, ¿no? Y uno de los problemas que surgieron precisamente era ese, ¿no? Es decir, había algunos alumnos que defendían el hecho todavía de que también había desigualdad en cuanto, es decir, ¿por qué existía un día de la mujer, ¿no?, y no un día de lo que sería del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, también es verdad que, su opinión, ¿no?, que en determinadas materias también había esa desigualdad en cuanto al hombre, ¿no? Porque se centra en lo que sería la mujer y dejamos más a un lado como lo que sería el hombre, ¿no? Y fue uno de los temas que, bueno, que al principio costó ahí un poco, pero bueno, luego es verdad que se encauzó y al final sí, esa perspectiva cambió. Es verdad que hoy en día sigue habiendo esa desigualdad en cuanto a la mujer, tanto sobre todo, ¿no?, en lo que es lo cotidiano, ¿no?, y en el ámbito profesional, ¿no? Y bueno, y luego es verdad, ¿no?, que los cortos, bueno, pues tratan diferentes temáticas, cada uno, bueno, pues se centra dentro de lo que sería esta igualdad, ¿no?, desigualdad, se centra en un tema, ¿no?, en un tema concreto, y la verdad es que, bueno, desde mi punto de vista, bueno, pues han quedado, yo creo que sí que valen para concienciar, ¿no?, de una forma u otra, creo que son buenos trabajos. Hombre, estaría curioso lo de hacer un Día del Hombre. A mí me resulta un poco chocante, ¿no? Porque es verdad que, yo qué sé, hay tantos días del hombre, ¿no? Está nuestra cultura tan... Pero es que estos alumnos nuestros, la verdad que son muy reivindicativos, ¿eh? Sí, bueno, reivindicativos. O más bien, a lo mejor, con ese argumento sería como seguidores de la cultura o tienen, ¿no?, predominante, su propio punto Acabamos de vista estar escuchando también. a la mujer esta que nos ha hecho un manifiesto a favor de la historia, revisando un poco que la generación del 27 estaba tan predominada por lo que nos han contado de los hombres sin que se contara la de las mujeres, que como para hacer un Día del Hombre, como volver a recalcar otra vez los derechos que tienen los hombres. Pero bueno, está guay que los alumnos y alumnas se planteen esas cosas, porque es una forma de remover por dentro, asentar los cimientos. Y ser críticos, ¿no? Claro, y con todo lo que te digan. Entonces, críticos en la sociedad, ¿no? Que es lo que hay que hacer, ¿no? Formar nuestro alumnado a la hora de ser críticos y tener sus propias opiniones, ¿no? En definitiva son opiniones, hombre, deben ser opiniones obviamente que estén justificadas con la realidad en ese sentido. Documentadas también. Documentadas y demás. Pero es verdad, ¿no?, que después de todo, bueno, pues la opinión es libre, ¿no? Obviamente tiene que estar fundamentada. Pero bueno, no sé, es algo complicado, quizás. Ahí lo curioso que me surge es cuando
Mujer en 8 milímetros surge de unas sesiones de formación donde se habla de igualdad de género, donde surge el debate, donde se expone el punto de vista de Fundación Atenea con respecto a la igualdad de género, ¿no? Y donde se lanzan a los alumnos diferentes preguntas, ¿no? Y una de ellas fue muy curiosa porque hablábamos de la desigualdad. Y buscábamos en internet noticias donde apareciera la desigualdad con respecto a hombres y mujeres, y donde las mujeres fueran perjudicadas y donde los hombres fueran perjudicados. Lástima que de hombres no se encontró nada, nada no de se hombres. Nada. Es que necesitamos un día. Entonces, sí. Pues aún no salieron convencidos algunos de los alumnos que no encontraron nada, y ese día por lo menos no salieron muy convencidos de allí. Luego ya, bueno, una vez que yo creo que han trabajado y demás, y la perspectiva ha cambiado. Yo creo que está guay que cada cual llegue a sus propias conclusiones y con un poco la evidencia pues vaya marcando también su forma de pensar y sus opiniones, ¿no? Ya que estamos hablando contigo, Fátima, ¿tú crees que es importante trabajar este tipo de iniciativas en las aulas? Hombre, nosotros como profesores tenemos la obligación, ¿no?, de formar a los alumnos en temas transversales, como puede ser el caso ¿no?, lo que sería formar en igualdad de género. Es verdad que lo que he dicho antes, ¿no?, esa desigualdad persiste en la sociedad, existe. Y poco a poco hay que paliar eso, ¿no?, de alguna forma. Entonces, bueno, nosotros desde nuestra posición se nos da esa ventaja, ¿no?, de poder ayudar o concienciar a la gente, ¿no?, y hacer una sociedad más justa y más igualitaria, que en definitiva es lo que se pretende. Nosotros la verdad que tenemos la suerte de poder, nos gusta nuestro trabajo, somos de imagen y sonido, audiovisuales, y es verdad que desde este punto de vista pues tenemos un medio que yo creo que es muy motivador también, ¿no?, a la hora de dar esas opciones. Es decir, podemos formar y podemos poner nuestro granito de arena en la sociedad haciendo lo que nos gusta, ¿no? Tanto a mí como profesora, ¿no?, como a ellos como alumnos. Es decir, vamos a poner nuestro granito de arena, vamos a concienciar haciendo lo que nos gusta, ¿no?, que es productos audiovisuales, ¿no? Entonces, bueno, pues nos surgió la oportunidad de trabajar, como todos los años, con Fundación Atenea y, obviamente, claro, estupendamente. Muy bien. Muy bien. A ver, por aquí una pregunta que lanzo a la mesa de nuevo. ¿Qué cosa habéis echado de menos a la hora de hacer vuestros trabajos? Además del tiempo, lo sabemos, el tiempo. Han estado pillados de tiempo. El tiempo. Sí, el tiempo, sí. En verdad, de echar de menos no hemos echado de menos nada, excepto a lo mejor de trabajar con algún compañero, que nos hemos acostumbrado a trabajar con algunos. Pero te gusta lo que es aprender de otros, y es lo que nos ha llevado. A ver, ¿aquí habéis echado algo de menos o todo ha ido bien? Bien, en general bien. Ahora es el momento de pedir cosas técnicas. Sí, ahora. De pedir cable, pedir micros, cosas así. Esa máquina que el tiempo nos ha hecho falta. Una máquina del tiempo también. Nada, por ahí. ¿No? Yo lo que sí he visto, perdona, ha sido la participación de la gente de los locales y todo. Nos han aportado centros clínicos, ambulancias, nos han bares y todo esto. Sí, se prestan, ¿verdad? Sí, o sea, le dices el tema de qué va a ir el corto y ellos perfectamente te ayudan y aportan. Qué guay. Sí, la verdad que todos los años... que no ha habido sí, problemas se presta, se presta toda la gente, sí. A la colaboración. Es el quinto año que hacemos el Mujer en 8 milímetros, y la verdad que compañeras y compañeros vuestros que otros años han realizado estos trabajos, la ciudadanía está bastante concienciada y se apunta rápidamente a esto y a colaborar de la manera que pueda. Muy bien, pues seguimos aquí en Antena, en el 107.4 de la FM. No vayáis todavía porque tenemos todavía un par de cosas más. Las aventuras de Kinky Whisky, donde la ficción supera la realidad. Hoy en Letras de Mujer. Joder, Kinky, ¿cómo se llama la tía esa? ¿Cuál?
¿Esa que tanto te gusta? ¿Pero de qué? Esa famosa que estaba liada con un torero. ¿Pero cuándo? Joder, que su padre canta también. ¿El qué? Sí, hombre, que tiene un hermano. ¿Qué hermano, Whisky? ¿De qué me estás hablando? Buah, esa que lleva esos trajes tan bonitos y un moño. ¿Pero de quién me habla? ¿De mi madre? Que no, Kinky. Que si sabes quién es. Pues como no te expliquen mejor. Seguro que si te digo la del DJ ese se verá como me lo dice rápido. Claro, está DJ Paquirrin para ir de tranqui y David Guetta para ir a tope. Sí, seguro que la conoces. Te he oído yo cantar sus canciones. Estrella Morente, hubieras empezado por decir que sus canciones eran la hostia y no toda su vida. Bueno, pues hasta aquí ha llegado En Antena de hoy. La verdad que ha sido una antena interesantísima. Sí, llegando a marzo, bueno, pues empieza a teñir de morada los números del calendario y empezamos a hacer visible, siempre lo intentamos hacer, ¿no? Con nuestras intervenciones, nuestras acciones, el tema de la visibilización de la mujer, porque creemos que es necesario, pero con este tipo de trabajos del instituto, pues es interesante, ¿no? Que se ponga de manifiesto todo el trabajo hecho previamente con alumnos y alumnas y que ellos también pues pueda ser una forma de visibilizar sus proyectos. Sí, porque no tenemos que olvidar que estos proyectos, estos trabajos se verán en el Centro Cultural del Polígono Nueva Ciudad, ante un aforo muy numeroso donde las chicas y los chicos se tendrán que preparar una intervención para que no se queden en blanco, porque luego la verdad que el pánico escénico surge. Sí, además hay que decir que estos vídeos, para quien no pueda ir al Centro Cultural Polígono Nueva Ciudad, podrá verlos en YouTube, en el canal YouTube de Fundación Atenea, y es una forma de difundir también todo el trabajo que se está haciendo y que luego pueda convertirse en vídeos, bueno, virales, dentro de lo que cabe, que puedan compartirlo a través de sus redes sociales o de las aplicaciones como WhatsApp o alguna de estas, lo pueden compartir con sus colegas y que lo vean por ahí. Incluso presentarlo a algunos concursos de cortos que pueda haber. Sí, además del resto de personas usuarias de este canal, usarlo de manera didáctica o bien con el alumnado o bien con quien ellos quieran que vean necesario. Bueno, pues nada más, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Ha sido un placer estar esta tarde aquí con todos vosotros, con todas vosotras, y tener a la categoría, la oportunidad de entrevistar a Tania Bayó, bueno, pues una pasada, ¿no? Yo creo que también es un testimonio que acercamos a gente del mundo audiovisual a poder entrevistar a una mujer que es productora de televisión, que ha escrito un libro y que, bueno, pues acerca al mundo documental también con testimonios tan interesantes como este es de Las Sin Sombrero, que, bueno, pues todo el mundo puede ver en RTV a la carta, pues está colgado, o si no, en cualquier página, buscando simplemente Las Sin Sombrero, puede hacer una visualización de este documental tan interesante. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, con nosotras. Pues gracias, chicos, chicas. Gracias a vosotros. Si queréis decir algo, saludar, es el momento, despediros. Yo quería decir principalmente que nosotros en lo que nos queríamos centrar, más bien, era en el punto de vista del futuro. Realizamos una encuesta principalmente sobre menores de entre 6 y 13 años y nos dimos cuenta de que todos llegaban a la misma opinión, de que no estábamos en una sociedad igualitaria y que eso había que cambiarlo. Y decidimos en el cortometraje de dar la vista de un niño. Ajá, qué bien. Pues ya con ganas de verlo. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, ¿algo más por ahí? ¿Es el momento? No.
¿No? Pues entonces, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar a los mandos como cada mes y nos escuchamos en 30 días. Eso es, muy bien. Así que tíralo. Adiós. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa. Quiero ser Pedro el Cabrero y viajar en mi trineo. Quiero ser fontanera, quiero ser un marciano. Quiero ser Ana Torroja y cantar en Mecano. Quiero ser Mary Poppins, invitarte a un vino. Quiero ser Caracola y también Maradona. Quiero ser exploradora como Dora, sí. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa. Quiero ser de los Goonies y vivir aventuras. Quiero ser como MacGyver y salvar el mundo entero. Quiero ser un cuchillero en mitad de la estación. Quiero ser bombera, apagar fuegos con manguera. Quiero ser Supergirl, volar por la noche. Quiero ser Michael Knight y hablar con mi coche. Kit, te necesito. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa. No quiero ser, no quiero ser,